Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para alabarte, para adorarte, para poder ahora abrir tu palabra, Señor, pidiéndote que nos ayudes a comprender lo que ella dice y aplicar esas verdades a nuestra vida diaria, Señor. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Job capítulo 28, por favor. Job capítulo 28. El versículo 12 dice: mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? El versículo 20 repite las mismas preguntas y dice: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? En este pasaje nosotros tenemos la presentación de parte de Job de cómo llegar a ser una persona sabia, cómo llegar a ser una persona inteligente. Lo primero que Job va a empezar a hacer es a mostrarnos a nosotros cómo el ser humano, sin la sabiduría de Dios, ha llegado a mostrar habilidad y capacidad. Va a ilustrar todo esto a través de un ejemplo sacado de lo que significaba el trabajo de exploración, extracción y refinamiento de los metales. Ese trabajo lo va a usar como ilustración. Obviamente la tecnología moderna ha avanzado mucho en ese campo, pero aún en ese tiempo, el conocimiento, la capacidad y las herramientas que se usaban mostraba cómo el ser humano ha llegado a tener habilidades, inteligencia y capacidad para hacer todo esto, y se nota la capacidad del ser humano a pesar de que no use la sabiduría de Dios. Observe lo que dice los primeros versículos. Verso 1. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y la piedra se funde, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas pone término y examina todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte, abre minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa, son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Estos 11 primeros versículos mencionan detalles específicos en torno a la exploración, extracción y refinamiento de los metales. En el versículo 1 vemos cómo buscaban la plata y el oro era refinado. En el verso 2 vemos una referencia al hierro que se saca del polvo y las piedras se funden. En los versículos 3 y 4 observamos que las tinieblas, es decir, la oscuridad, no llegó a ser un problema a la hora de explorar y entrar en las minas. Se usa en el verso 3 el término sombra de muerte, mostrándonos con esta frase lo difícil que era la exploración y la extracción de los metales.
Sigue siendo una actividad difícil y peligrosa. En el verso 4 se muestra cómo el hombre era suspendido y balanceado, es decir, para llegar a ciertos sitios les usaban cuerdas para poder bajar a través de ellas, eran balanceados y llegaban al sitio donde iban a excavar. El verso 4 muestra que eran lugares olvidados donde el pie no pasa. Eran sitios donde la gente no vive ahí, no pasa ahí, pero el hombre queriendo explorar y sacar los metales preciosos, aún arriesgando su vida, suspendidos con cuerdas, llegaron a esos lugares donde podían extraer los metales preciosos. Se muestra en los versículos del 5 al 6 un grupo de piedras que ellos buscaban, piedras preciosas, zafiro, oro. Se muestra que el ave, el buitre, los animales fieros e incluso el león no se aventuraban a llegar a esos sitios, pero el ser humano sí lo hizo, con el objetivo de encontrar todos estos metales preciosos. El versículo 5 dice que la temperatura era tremenda en esos lugares, pero no era un limitante para que el ser humano pueda llegar y pueda excavar y pueda obtener los recursos, los metales, algunos necesarios y otros piedras preciosas, con el objetivo de llegar a poder obtenerlos. Hermano, ¿cuánto esfuerzo? Arriesgando la vida, en muchos casos. ¿Cuánto esfuerzo puede poner el hombre para llegar a obtener los metales preciosos? ¿Cuánto esfuerzo puede poner una persona cuando se enfoca en lo material y llega a buscar como prioridad número 1 los bienes? ¿Sabe? No es casual que para hablarnos de la sabiduría, Job empiece hablándonos de los bienes materiales. Y no es casual porque muchas veces en nuestra vida, nosotros en vez de priorizar la sabiduría de Dios en nuestra vida diaria, llegamos por cosas importantes a enfocarnos en ciertas metas y ciertos objetivos. Y el esfuerzo, el entusiasmo, las ganas que podemos meter para obtener los bienes materiales que necesitamos para vivir, a veces muestran esa entrega, esa prioridad que nosotros damos para obtener los recursos. Y nos hemos enfocado tanto, y a veces pecaminosamente, y nos olvidamos de lo importante y de lo esencial que es la sabiduría de Dios en nuestra vida. Usted y yo debemos tener cuidado. En este caso, son las posesiones materiales, son los metales preciosos. En la vida de alguna persona puede ser otro tema. Pero cuando la sabiduría de Dios es desplazada por otras metas, por otros objetivos, aun cuando estos no sean pecaminosos, llegan a ocupar un lugar que no corresponde. ¿Es la sabiduría de Dios la prioridad en su vida? Y como vamos a ver en un ratito, cuando hablamos de la sabiduría de Dios, no nos referimos a un elemento, a un área que nosotros deberíamos integrar a nuestra vida. En verdad, la sabiduría de Dios debería ser nuestro estilo de vida, debería ser el todo en nuestra vida. Y cuando hay algo o alguien que llega a desplazar esa prioridad que debería ocupar el primer lugar en nosotros, cuando hay algo o alguien que llega a desplazar, no importa qué tan bueno sea eso se convierte en pecado.
en verdad se convierte en idolatría cuando ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios. ¿Cuánto esfuerzo usted y yo estamos metiendo para conseguir los bienes materiales? Y como dije, el tener los recursos para vivir no es algo pecaminoso. La misma Biblia nos dice a nosotros, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Así es que la palabra sí le da una importancia a los bienes materiales que necesitamos para vivir. Pero cuando eso se convierte en la prioridad, y como cantamos, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas se refiere a lo material, y todas esas cosas os serán añadidas. La prioridad siempre debe estar en Dios. Y sabe, el hombre, a través de este ejemplo de un trabajo difícil y complicado como es la extracción de los metales, el hombre llegó a mostrar que por sí solo, sin necesidad de la sabiduría de Dios, somos personas que tenemos capacidades. Podemos tener un nivel de inteligencia, de habilidad para poder hacer ciertas cosas. Y aquí en el ejemplo que usa Job, está mostrando que el hombre puso ganas, puso esfuerzo y pudo desarrollar la minería y pudo obtener de ella los metales preciosos, algunos necesarios para desarrollar la vida, el hierro y todo eso, el cobre. Pero también la extracción de otros metales y otras joyas para llegar a tener un nivel de vida diferente. El hombre puede hacer mucho sin la sabiduría de Dios. ¿Sabe? Job también quiere mostrarnos cómo el hombre, aunque tiene habilidades para desarrollar ciertas cosas, cómo el hombre es incapaz, y la palabra está muy bien usada, no es difícil para el hombre es incapaz de encontrar la sabiduría de Dios por cuenta propia. Versículo 12, observe. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor. El hombre ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. Verso 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta el Abadón y la muerte, dijeron. Su fama hemos oído con nuestros oídos. ¿Observó? Ni se halla en la tierra de los vivientes, porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Las aves volando alto no pueden encontrarla. El abismo dice, no está en mí, el mar no está conmigo. El Abadón, el lugar de tormento, hemos escuchado de ella. El lugar de los muertos, hemos escuchado de la sabiduría. ¿Sabe? El ser humano es incapaz por cuenta propia. Es incapaz de encontrar la sabiduría de Dios. Puede llegar a encontrar los preciosos metales. Puede escarbar y puede extraer los preciosos metales, pero cuando se trata de la sabiduría de Dios, el hombre es incapaz de obtenerla. Es incapaz de comprarla. Observe los versos 15 al 19. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada como oro de Ofir, ni como ónice precioso, ni como zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas,
La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Hermano, la sabiduría de Dios no se compra con oro y plata. La sabiduría es más preciada que el oro. Y en ese tiempo, cuando uno quería comprar el mejor oro que existía, compraba el oro de Ofir. Y aún ese oro no es comparable con la sabiduría de Dios. Lo compara con el zafiro, con los diamantes, con las alhajas, con el coral, con las perlas, con el topacio, con el oro fino. De hecho, Job está usando 5 veces la palabra oro en este pasaje. De esas 5 veces, 4 veces son palabras hebreas distintas con el objetivo de mostrar que el oro y los preciosos metales en todas sus facetas, en todos sus modos, en todo su esplendor, no son comparables con la sabiduría que viene de Dios. Hermano, la sabiduría de Dios no se compra con plata. No se puede. Un dato interesante. Desde el versículo 13 hasta el versículo 19, en todos los versículos, en toda esa sección, en cada uno de los versículos aparece la palabra no. No se puede comprar con oro. No se puede comprar con diamantes. No se puede comprar con alhajas, no se puede comprar con perlas, no se puede comprar con topacio, no se puede comprar con oro fino. La sabiduría de Dios no se compra, no se la obtiene de esa forma. Y aunque de manera incipiente, el desarrollo de la minería era una empresa importante en ese tiempo, el hombre había mostrado habilidad para llegar a obtener los metales y las piedras preciosas. Y sabe una cosa, el hombre no pudo encontrar por propio esfuerzo la sabiduría de Dios. No se halla en los títulos que puedes obtener en la universidad. No se halla en la educación. La sabiduría de Dios no se encuentra en los libros. Y sabes, necesitamos darnos cuenta que la única fuente de sabiduría es Dios. Y eso es lo que Job dice en el versículo 23. Va a hablarnos de 2 facetas de la sabiduría. La sabiduría que es exclusiva de Dios, la que Él nos llega a dar, la que Él nos llega a compartir. Así es que de la totalidad de la sabiduría que Dios tiene, que Dios es en verdad, esa totalidad de sabiduría, hay una parte de esa sabiduría que Dios no la comparte con nosotros. Pero hay otra parte que sí la comparte y es suficiente para que tú y yo podamos vivir vidas que le agradan. En esa sabiduría exclusiva de Dios, el verso 23 dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Observa la frase inicial del versículo 23. Dios entiende. Otras versiones de la Biblia traducen esa frase con la frase únicamente Dios entiende. Otras versiones la traducen con la frase solo Dios conoce. Esa sabiduría creadora, nosotros no la tenemos.
Esa sabiduría que tiene la capacidad de mirar el corazón del hombre. Tú y yo no tenemos acceso a esa sabiduría. La creación es la expresión de la sabiduría de Dios y nosotros no podemos crear. No podemos hacer eso. Y sabes, antes de que tú y yo lleguemos a la equivocada conclusión de que la sabiduría se trata de una característica que necesitamos integrar a nuestra vida, necesitamos recordar que allá en Proverbios 8, la expresión más grande de la sabiduría de Dios está en una persona, en Cristo. Cristo es la personificación de la sabiduría de Dios. Así es que cuando hablamos de la sabiduría, no es una característica que necesito integrar a mi vida. No es cierta cosita que debo hacer para darle prioridad a la sabiduría de Dios en mi vida. Debo darme cuenta que tiene que ver con una persona, que tiene que ver con una relación, que debo llegar al punto de decir, como dice el cántico que vamos a cantar en un ratito, prefiero a Cristo antes de cualquier otra cosa. Se trata de una persona, se trata de una relación cuando nosotros hablamos de sabiduría. El texto sí nos muestra algo que nosotros necesitamos hacer para poder aprovechar la sabiduría de Dios. Y el versículo 28 es el pasaje clave. El texto dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Te das cuenta que los versículos 12, 18, 20 y 28 hablan de la sabiduría? ¿Te das cuenta que los versículos 12, 20 y 28 hablan de la inteligencia? Hay una relación importante entre la sabiduría y la inteligencia. Y cuando el texto bíblico habla de la inteligencia, no está refiriéndose a esa capacidad para entender ciertos conceptos y ciertas verdades. En la pantalla puedes observar los significados de estas dos palabras en el texto. Y aunque la definición de cada uno de estos términos es un poco más amplia, ahí tienes una definición sencilla. Sabiduría. Usar bien el conocimiento. Usar bien el conocimiento. Estamos en una generación, en una etapa en el desarrollo humano, que tenemos a nuestra disposición con un solo clic. Tenemos disposición de tener conocimiento que probablemente nunca podremos leer todo el conocimiento que está disponible. Pero sabes, la vida espiritual y la vida moral del ser humano no ha mejorado con tanto conocimiento. Seguimos usando el conocimiento para la maldad. Seguimos usando el conocimiento para hacer bombas, para destruir a los otros. Y nuestro pueblo, nuestra gente, más que nunca, no necesita conocimiento, necesita sabiduría para utilizar adecuadamente todo el vasto conocimiento que tenemos disponible. No vivimos con más santidad a pesar de el conocimiento que ahora tenemos disponible. Porque el ser humano necesita sabiduría para poder usar bien el conocimiento. Cuando hablamos de inteligencia, la definición es capacidad para comprender,
para comprender espiritualmente. No tiene que ver primariamente con un ejercicio intelectual, cognitivo. Capacidad para comprender espiritualmente, para comprender las escrituras, para comprender por qué Dios permite una circunstancia difícil en mi vida, para qué Dios permite la muerte de alguien en mi hogar, en mi familia, por qué Dios permite un problema, cuál es el plan de Dios para mi vida, cuáles son los dones, las habilidades que Él me ha dado para servirle, qué es lo que Él quiere que yo haga en esta vida, en estos pocos años que me queda, cómo puedo comprender lo que debo hacer para Dios. Y si no tienes respuestas a esas preguntas, lo que tú y yo necesitamos es inteligencia. Esa capacidad para comprender espiritualmente. Hermano, puedes tener 4 doctorados. Eso no te da sabiduría ni inteligencia. Si tú y yo queremos ser hombres y mujeres sabios, necesitamos no solo comprender la definición que está atrás de estos dos términos, sino darnos cuenta que el versículo 28 nos dice exactamente cómo obtener sabiduría y cómo obtener inteligencia. El texto dice, he aquí que el temor del Señor es sabiduría. Para convertirnos en personas sabias, necesitamos temer a Dios. De manera sencilla, temer a Dios significa sumisión reverente. Eso es temer a Dios. Si tú quieres saber si eres un hombre o una mujer que está temiendo a Dios, observa tu sometimiento a Él. Sometimiento reverente. Sumisión. ¿Y sabes lo que nosotros nos hemos acostumbrado a hacer? Es a discutir con Dios. Yo no estoy de acuerdo con este versículo, este pasaje. Dios me pide esto, pero yo no quiero. Dios me ordena este mandamiento en esta porción de la Biblia, yo no estoy de acuerdo con esto. Sumisión. Tú dices, yo hago. Sumisión. No estoy de acuerdo con esto. Está bien, yo hago. ¿Me ordenas algo que me parece ilógico? No es problema, yo lo hago. ¿Me ordenas que dé 7 vueltas a la ciudad para que se derrumben los muros? Ok, ilógico. Ok, lo hago. ¿Vives en el temor a Dios? La característica de la persona que vive bajo el temor de Dios es sometimiento. No importa que tú y yo tengamos brillantes ideas y lleguemos a pensar que nosotros tenemos una idea más sabia, más buena que la que Dios tiene. La persona que teme a Dios no discute, la persona que teme a Dios obedece. ¿Le parezca o no le parezca? ¿Sabes? Temer a Dios significa sumisión reverente. Y hermano, a veces algunas de nuestras acciones no muestran el respeto que Dios debería tener. En nuestra vida fuera de la iglesia y en nuestra vida dentro de la iglesia. Y debemos aprender, nosotros los grandes, a tener acciones concretas y específicas de respeto a Dios para que después a nuestros hijos, con nuestro ejemplo y con nuestra instrucción, les enseñemos a tener respeto a Dios.
¿Sabes lo que sucede en el tiempo de la ofrenda? Para muchos cristianos es el tiempo de los comerciales. Así es que sacan su celular y revisan su montón de mensajes que les han mandado. ¿Para qué nos congregamos tú y yo acá? ¿La adoración a Dios es solamente el tiempo de la predicación? ¿O no es que la Biblia dice que este es el día del Señor? Y cuando nosotros estamos con la tremenda capacidad, porque nos creemos tan inteligentes que puedo estar revisando estos mensajes de mi celular y escuchándole al pastor mientras predica, o los cánticos que no me los sé o que no me interesa, y yo puedo estar jugando con este aparato. Hermano, hemos perdido el respeto. Hemos perdido el respeto a Dios. Cuando pensamos que las canciones iniciales son las que ponemos para dar tiempo a que todos lleguen y todos escuchen el mensaje, Dios se merece nuestra adoración completa. Dios se merece nuestro respeto. Y aunque eso puede ser aceptable y normal en otras reuniones, en otros momentos, cuando nosotros no mostramos respeto a Dios, no hay temor de Dios. Porque el temor de Dios se manifiesta a través del sometimiento reverente. En el día a día, no solo en nuestro día de culto. Se debe tratar a Dios con el respeto que Él se merece. Y si soy una persona que quiero temer a Dios, debo darme cuenta que eso significa dejar de pelear con ciertos conceptos de la palabra de Dios, dejar de pensar que soy más inteligente que Dios y empezar a obedecer lo que Dios dice, aunque no me parezca, aunque no esté de acuerdo, porque esa obediencia, cuando pongo su palabra como algo prioritario en mi vida, aún a costa de mis propios criterios personales, eso se llama sumisión reverente. ¿Sabes? El versículo 28 dice: y el apartarse del mal, la inteligencia. Cuando me aparto del mal, desde la óptica de Dios, soy una persona inteligente. Soy una persona en la que se va a llegar a desarrollar esa comprensión espiritual tan necesaria, sobre todo en los momentos difíciles de la vida, donde nos toca experimentar problemas, dificultades, circunstancias que no entendemos y no comprendemos qué es lo que Dios está haciendo en mi vida, por qué Dios permite esto, cómo puedo descubrir el plan de Dios para mí, cómo puedo comprender lo que Dios quiere de mi vida. Para eso se necesita inteligencia, comprensión espiritual. Y para tener esa comprensión espiritual, yo necesito apartarme del pecado. Así es que, hermano, yo te sugiero que tú y yo nos sentemos y analicemos las actividades y las cosas que hacemos. Y observemos realmente si las cosas que hacemos, las actividades que realizamos, las palabras que salen de nuestra boca, son pecaminosas o no. Analicemos ciertas actividades que deben reflejar santidad en nosotros, que deben reflejar que estamos apartados del pecado. El apóstol Pablo dijo: absteneos de toda especie de mal.
Absteneos de toda apariencia, de toda cosa que llega a ser un poquito cuestionable, que no parece bien. El Hijo de Dios debe apartarse de todo eso, a pesar de que puedas estar en la minoría, a pesar de que seas el único empleado de tu empresa que lo hace, a pesar de que seas la única persona que lo hace. Tú y yo necesitamos apartarnos de todo el pecado. Porque cuando tememos a Dios y nos apartamos del mal, somos personas sabias y somos personas inteligentes desde la óptica de Dios. ¿Te das cuenta por qué hay muy pocas personas sabias? ¿Te das cuenta por qué hay pocas personas sabias entre los cristianos? Porque hay que pagar un precio. Porque es más cómodo vivir como quiera. Porque si quiero vivir en el temor de Dios y quiero vivir apartado del mal, eso no hace la mayoría. Muchos no quieren pagar ese precio. Y si tú y yo queremos ser hombres y mujeres que vivan de manera sabia, que su vida no sea un desperdicio aquí en la tierra, necesitamos vivir bajo el temor de Dios y necesitamos apartarnos del pecado, y entonces somos hombres y mujeres sabios e inteligentes que hemos hecho lo que Dios esperaba de nosotros. Un detalle más. Te leo un versículo. Mas por Él, por Dios el Padre, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Habla de una persona creyente. El cual nos ha sido, observa el verbo, pasado perfecto, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Allá en 1 Corintios 1:30. La sabiduría de Dios, el acceso a la sabiduría de Dios es exclusiva para personas que han depositado su fe en Cristo. No todos los que son creyentes son sabios. Pero quien puede obtener la sabiduría de Dios es aquel que es un hijo de Dios. Porque Dios ha hecho para nosotros esa sabiduría necesaria para vivir. Y cuando este hombre Job habla en el capítulo 1, versículo 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, si es posible ser sabio y si es posible apartarse del pecado. Para un hombre como nosotros, con nuestras luchas, con nuestras debilidades, con lo que nosotros tenemos que enfrentar, un hombre de carne y hueso mostró que si le pone a Dios en primer lugar, pudo ser una persona temerosa de Dios y apartada del mal. Es interesante que no es Job quien dice de sí mismo: soy temeroso de Dios y apartado del mal. Es interesante que Dios por 2 ocasiones menciona que Job es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Sí es posible que tú y yo seamos personas sabias, personas inteligentes. Podemos temer a Dios y podemos apartarnos del mal. ¿Sabes otro detalle interesante? Aquellas personas que temen a Dios y se apartan del mal, como Job lo hizo, esas personas también sufren. ¿Te diste cuenta? El temor a Dios y el apartarse del mal no va a hacer la vida color de rosas. No va a eliminar
los problemas y las dificultades. El temor de Dios sí va a dar una nueva óptica a los problemas que enfrentamos. Pero un hombre reconocido por Dios en 2 ocasiones como un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, también sufrió. También experimentó una vida difícil. Pero el temor a Dios y el apartarse del mal le dio una vida con propósito, con significado. Tú y yo podemos ser hombres y mujeres sabios si entendemos que necesitamos dejar de cuestionarle a Dios y empezar a obedecerle y empezar a apartarnos del pecado. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a tomar esa decisión en tu vida? Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú deseas que nosotros, tus hijos, seamos personas sabias, personas con entendimiento espiritual. Y gracias, Padre, porque nos muestras exactamente lo que nosotros debemos hacer. Señor, ayúdanos a vivir sometidos a ti, obedeciéndote a ti, sin cuestionar lo que tú dices. Ayúdanos a apartarnos del mal. Y a veces esto significa dejar una amistad, dejar una actividad. Ayúdanos a evaluar nuestra forma de vivir. Y ayúdanos a darnos cuenta de que no podemos coquetear ni con el mal, ni con actividades que tienen apariencia de estar mal. Padre, nosotros, tu pueblo, necesitamos ser hombres y mujeres sabios y entendidos. Ayúdanos a hacerlo. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Gracias, veo su mano. Veo sus manos arriba también en el mezanine. Gracias. ¿Alguien más por primera vez? Para las personas que nos visitan, en un momentito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Totalmente voluntario. Por favor, no se sienta presionado, no se sienta presionada porque no es la idea. Si usted desea, usted que viene por primera vez, puede tomar sus cosas. Puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Si usted lo hace, una persona de la iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado, esa persona va a conversar con usted. Si usted quiere darnos la oportunidad de poder conversar un momento con usted, con toda confianza, venga.
No se sienta obligado, obligada. No, si no desea hacerlo, está bien. Pero si quiere darnos la bendición de conversar, venga con toda confianza. Gracias por ser la primera. Si quiere pasar, hágalo, por favor, con toda confianza. Padre Celestial, te doy gracias por nuestras visitas. Tú conoces sus vidas y sus necesidades, Señor. Yo te ruego que conforme a tu voluntad tú puedas estar obrando. Te pido, Padre, por la necesidad más grande, la necesidad de salvación. Y te ruego, Señor, si estas personas todavía no te conocen como Salvador, ahora que van a estar escuchando el Evangelio, yo te pido, Señor, que puedan recibirte como Salvador. Padre, ayúdanos a nosotros, tus hijos, los que ya te conocemos. A veces, buscando tesoros en este mundo, Señor, cuando lo más importante que necesitamos en nuestra vida es a ti. A ti, Jesucristo, la personificación de la sabiduría. Ayúdanos a decidir, preferirte a ti, decirte a ti, prefiero a Cristo antes que cualquier otra cosa. Pedimos tu bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.